¿Estás listo para cambiar tu forma de vida? Miren el río correr con suavidad. Escuchen las hojas crujir al viento. Escuchen a las aves. Escuchen a las ranas. A la distancia se escucha una vaca. Sientan el pasto. Es silencioso, pacífico, el barro a la orilla del río. Sienten una revolución dentro y es como respirar profundamente y decir: es cierto. Ya había olvidado esto. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre un tema que nos importa mucho y es el comportamiento del hombre frente al cambio climático. Para ello nos encontramos con nuestra experta, ella es Carolina Vivas, ingeniera ambiental de la Universidad Libre, y con Héctor Sánchez y Diego Felipe Rosso del Politécnico Gran Colombiano, que están muy interesados en este tema del comportamiento del hombre frente al cambio climático. Para comenzar, buenas noches Carolina, y cuéntanos un poco sobre este tema, ¿en qué ha influenciado el comportamiento del hombre en el cambio climático? ¿Qué ha pasado? Perfecto. El cambio climático es un fenómeno natural que el planeta ha sufrido desde su existencia. Siempre hemos tenido eras glaciales y ha cambiado todo el tiempo. Sin embargo, en la actualidad el hombre, con su estilo de vida y con su consumo, ha generado el incremento de este fenómeno, que se acelere. Específicamente, nosotros en nuestro diario vivir generamos gases de efecto invernadero. Estos gases generan una capa en la atmósfera que no permite que el calor que entra por los rayos solares vuelvan a salir. Se quedan aquí rebotando y generan que todo el clima en el planeta en general tenga diferentes descompensaciones. Sobre este tema, Héctor, en el diario vivir, en el cotidiano vivir, ¿cómo crees tú que has influenciado o que la sociedad ha influenciado en ese cambio climático? Bueno, como le decía Carolina, efectivamente el impacto que ejerce el hombre sobre el medio ambiente está en el consumo. Digamos que el hecho de ser una sociedad netamente consumista ha generado que nosotros mismos estemos perjudicando la conservación del medio ambiente. Esa pregunta también se la trasladamos a Diego. Diego, ¿qué ha pasado? ¿Cuáles son las acciones que de pronto crees que nos ha llevado a deteriorar el ambiente y a producir este cambio climático? Mira, voy a ser muy puntual. La civilización en este momento ha sido muy constante en su crecimiento, así también como su tecnología, su ciencia, que han conllevado a cierta consumismo por parte de la humanidad. Todos quieren tener lo nuevo ya. Si quiero mi celular último y el otro lo boto, lo voy desechando, pero no voy pensando en el cambio que
estoy generando en el medio ambiente, y de por sí pues nos está afectando no solo a pocos, sino a toda la humanidad. Sobre este tema, Carolina, quiero indagar un poco los hechos recientes que han ocurrido en la Tierra. Vemos que hace pocos días hubo un terremoto en Turquía, recordamos en marzo que ocurrió el maremoto y el terremoto en Japón, el maremoto en Indonesia. Todos estos desastres naturales son producto de alguna manera del cambio climático y del deterioro ambiental. Bueno, el cambio climático genera alteraciones en el comportamiento como tal de los regímenes que tenemos de lluvias, de sequías, genera tormentas, genera diferentes fenómenos que sí se han venido incrementando. La parte de los terremotos como tal obedecen a movimientos de las placas tectónicas, que es algo natural ya como tal de nuestro planeta. Pero la parte climática se ve afectada en gran parte por este cambio climático. O sea, vemos el incremento de tormentas, aquí nomás este fenómeno de lluvias que hemos tenido, que ya sobrepasa todos los límites de estadísticas de los últimos tiempos. Vemos que en Colombia y en muchos otros países del mundo tenemos un problema grave sobre las lluvias que han caído y sobre este tema de cómo día a día vemos más inundaciones, vemos más gente con hambre. Conocemos un poco el tema del cono sur de África, donde Somalia, Etiopía, todos estos países tienen un clima desértico donde no llueve sino cada 3 años, una vez cada 3 años. ¿Esto sucede de alguna manera porque hemos afectado demasiado el medio ambiente? ¿Qué ha pasado? Sí, efectivamente es así. A pesar de que nosotros conocemos normalmente un comportamiento climático en las diferentes zonas donde vivimos, y de acuerdo a ese comportamiento climático se generan unos estilos de vida, se programan unos cultivos y diferentes actividades económicas en general. Ahorita es impredecible porque ya nosotros no sabemos a qué atenernos con el clima. O sea, todo va cambiando y a unos extremos que no se conocían anteriormente en el planeta. Sobre este tema, Diego, ¿qué piensas? ¿Realmente la influencia de las potencias mundiales ha mejorado o algo ha influido en el tema? ¿Crees que el gobierno, por ejemplo el gobierno colombiano, le ha interesado el tema del medio ambiente? Pues en sí el gobierno que esté interesado no, más que todo la comunidad se ha enfrentado al gobierno mediante, digámoslo así, charlas, quejas, exacto, protestas, que han implicado que el gobierno pues como que le ponga interés y cuidado. De hecho, hace unos años se firmó el protocolo de Kioto, donde varios países concentraron su firma, digamos, su compromiso frente a la sociedad y frente a cada uno de los países, que la industrialización y el daño climático que están ocasionando es muy grande, y que debido a eso pues nosotros vamos a terminar en pocos años ya sin existir. Ya no van a existir nuestros ecosistemas, nuestros animales, nuestros glaciares, todo va a ser totalmente diferente. Sobre este tema, nosotros conocimos un poco que también políticos estadounidenses se están preocupando por el tema del cambio climático. Recordemos un poco el documental de Una verdad incómoda de Al Gore. Diego. Héctor, sobre este tema, ¿qué piensas? ¿Realmente la influencia que tienen algunos políticos sobre el tema le ha hecho despertar un poco la conciencia de las personas? Bueno, hay que partir de un hecho muy importante, y es que, complementando un poco lo que han dicho Carolina y Diego, es que los gobiernos no son los que van a cambiar el medio ambiente. O sea, el cambio empieza desde uno mismo, desde su propio hogar, desde su propia familia, inculcando valores, inculcando principios que permitan, desde ese punto de vista individual, contribuir a mejorar el medio ambiente. Entonces, por ejemplo, no arrojar basura a las calles, que sabemos que esos residuos van a parar a las alcantarillas, van a parar a los ríos finalmente, van a parar a los mares finalmente. Entonces, digamos que con cosas tan sencillas como esas podemos contribuir al cambio, y no esperar que los gobiernos tomen políticas o tomen acciones para que nosotros seamos los que despertemos. Debe ser al contrario, pensaría yo. Sobre este tema, Carolina, un poco queremos saber,
¿realmente cuánta edad le puede quedar a la Tierra con el cambio climático tan grave que tenemos que enfrentar día a día? La edad del planeta o el tiempo que al planeta le queda como tal es impredecible completamente, porque depende del deterioro que se genere en diferentes ciclos como tal que comprenden todo el sistema. Nosotros sí sabemos que es una realidad, que cada vez estamos en una población creciente que genera consumos mayores y mayor presión sobre los recursos naturales. Estos recursos van a llegar a un punto en el que ya no sean sostenibles para la demanda de la población. Entonces, más que al planeta como tal, lo reflejamos es en nuestra propia existencia. La escasez, por ejemplo, de agua potable que ya se proyecta para el año 2050, una escasez muy grande que va a perjudicar a una buena porción de la población del planeta. Hambrunas, sequías, porque la escasez del agua, que es el líquido vital, la base para que exista todo, generaría una reacción en cadena. Sí, una reacción en cadena de diferentes factores que van a afectar nuestras vidas. Paradójicamente, con lo que tú dices, hoy por hoy se vive una guerra, digamos, entre los países por el petróleo, pero con lo que tú dices, hacia el año 2050 podríamos decir entonces que la guerra va a ser entonces por agua. Exacto. Precisamente por esto viene un tema muy importante, que es la importancia de cómo nuestros países que están privilegiados todavía con recursos naturales y biodiversidad para ofrecer al planeta, están siendo objeto de protección y de políticas de conservación, porque nos estamos convirtiendo en la despensa del planeta. Un poco en estos días vimos en las noticias que hay un tema bastante complejo sobre la Sierra Nevada de Santa Marta, porque el gobierno quiere dejar este espacio para un hotel 5 estrellas y un poco como afectar el tema no solamente ambiental, sino también en este sentido étnico, cultural. ¿Cómo ven eso? ¿Realmente una ingeniera ambiental que vea que una parte del ecosistema va a ser afectado por la llegada del hombre? ¿Qué tanta es la afectación y cómo eso también deteriora el medio ambiente? Sí, precisamente este tipo de construcciones así se quiere disfrazar con una fachada de ambientalista, de ecoturismo. De todas formas genera impactos muy grandes en ese entorno y, como tú dices, la parte de la etnia es muy importante. Donde va civilización o donde van personas con ciertas costumbres urbanas a impactar una cultura indígena que está acostumbrada a vivir con su entorno, con los recursos que les da, de hecho que ya están bien influenciados por nuestra cultura, puede generar un deterioro no solamente en la parte ambiental, sino también en la cultura indígena que existe allá. No estoy de acuerdo con este tipo de construcciones porque son de las pocas zonas que se deberían conservar vírgenes como tal. Ya tenemos bastante impacto hotelero por la zona del Tayrona, ya tenemos una forma de ir a conocer, visitar, y pues esto tiene que tener unos límites porque no podemos disfrazar estas construcciones con algo ambiental y que poco a poco vayamos invadiendo estas zonas. Incluso, discúlpame, no solo en zonas como la zona de la Sierra de Santa Marta, sino en Alaska, en la Tierra de Fuego, en Argentina, están tratando de implementar bases petroleras para obtener este producto y de esa forma pues subsanar, digamos que cosas que ellos pretenden, mejor dicho, consideran que una de las formas más productivas es sacar el petróleo para venderlo y obtener sus propias ganancias. Pero ¿qué sucede? En el momento en que comienzan a implementar las bases, tanto en los sitios donde se alojan muchas especies, lo que hacen es un desplazamiento de la fauna afectando a miles de animales que posiblemente hoy existen, pero por ese pequeño cambio que le están haciendo ya van a dejar de existir. Nosotros mismos somos los responsables de lo que está sucediendo en nuestro planeta
y si no actuamos de una forma u otra desde ya, la existencia del planeta va a ser en muy pocos años. Cada uno de nosotros es la causa del calentamiento global, pero cada uno de nosotros puede hacer algo para revertirlo con lo que compramos, la electricidad que usamos, los autos que conducimos. Podemos tomar decisiones para reducir nuestras emisiones carbónicas a cero. La solución está en nuestras manos. Bueno, sobre este tema un poco queremos como recordar, recientemente nos sabemos en el Golfo de México una fuga de petróleo por culpa de la British Petroleum Company. En ese momento el gobierno de los Estados Unidos le está volviendo otra vez como a reanudar la licencia para que esta compañía pueda volver a hacer explotación en aguas del Golfo de México. ¿Qué pasaría ahí? Otra vez exponer al ecosistema marino a que tenga esta afectación por parte del petróleo y de estas compañías que no son conscientes de los efectos tan drásticos que pueden causar en el medio ambiente. La idea de este tipo de políticas es que a raíz de una catástrofe tan grande como la que se vivió, se tomen acciones preventivas para evitar que esto vuelva a suceder. De todas formas, es un riesgo inminente en cualquier actividad productiva. Este es un ejemplo en un pozo petrolero, pero pues hemos escuchado a lo largo de la historia diferentes catástrofes que han ocurrido por diferentes tipos de industrias y de producciones. Por ejemplo, acordémonos de Chernobyl con su catástrofe nuclear. Sin embargo, pues que vuelvan y le den el permiso para que continúen haciendo sus explotaciones, ya no va a remediar lo que sucedió. O sea, la concentración debe estar en tratar de recuperar ese ecosistema que se vio tan afectado y que en el tema ambiental los impactos no tienen límites. Ya no estamos hablando de un país, estamos hablando del planeta entero. Sin embargo, ahí es donde viene el choque del desarrollo. El desarrollo tampoco se puede frenar. Bueno, y puntualmente, lo más importante que queremos hacer con esta charla es dejar un mensaje. ¿Cómo podemos, desde nuestros hogares, implementar algunas soluciones para detener un poco este cambio climático, este calentamiento global? ¿Qué podemos hacer en la casa? Estamos enfocados en nuestros hogares, pero quiero ir un poquito más arriba de la jerarquía. Nuestros gobiernos, retomando algo que Diego habló ahorita muy importante, están comprometidos de acuerdo a diferentes protocolos que han participado en el planeta como tal, donde se han establecido compromisos para contribuir con las mejoras ambientales, entre esos el protocolo de Kioto específicamente trata de frenar el calentamiento global. De allí parten una serie de políticas que generan una normatividad y una legislación cada vez más exigente para que desde la industria, desde nuestros hogares, desde el día a día, nos veamos comprometidos a cumplir con ciertas normas que van a generar menores impactos en el entorno. Así vemos que las empresas y nosotros poco a poco nos vamos viendo tocados en nuestro hogar a tener que cumplir unas normas. El reciclaje, por ejemplo, aunque el reciclaje no es la solución es disminuir la cantidad de residuos generados. De allí parte que nosotros bajemos el impacto que estamos generando. ¿Y esto cómo se hace? Con un consumo controlado. No nos dejemos influenciar por características de vida donde nosotros tenemos que adquirir ya lo que necesitemos, lo último que ha salido, cada uno con su carro, cada uno con su computador, cada uno con... O sea, son estilos de vida que están generando grandes impactos en el planeta. Bueno, y esta pregunta también como para terminar y ir cerrando, desde la casa, Héctor, también, ¿qué otras actividades crees tú que se pueden hacer ya en un sentido más doméstico? Bueno, al respecto, en Colombia incluso el Banco de la República en su página de internet ha publicado algunos tips para que las familias, para que los hogares colombianos pongan en práctica y contribuyan al mejoramiento del medio ambiente. Entre ellos está, por ejemplo, el agua de la lavadora. Con el agua de la lavadora que sobra podemos, por ejemplo, lavar el carro, lavar la moto, lavar la bicicleta, de pronto lavar los pisos. Al momento de que los caballeros o las niñas estén afeitando, depilando, en el caso de las mujeres, pues no tener abierta la llave todo el tiempo,
en el caso de cepillarnos los dientes, por ejemplo, mientras nos estamos cepillando cerrar la llave, o con en un vaso con agua, pues ahí pues obviamente tomando agua y botando los residuos que vayamos a desechar, y muchos otros tips que son mínimos, pero que si sumamos todas las familias que hay, toda la población, de pronto podemos contribuir en gran manera al mejoramiento del medio ambiente. Y no, Disculpa que te interrumpa en ese sentido, estás tocando un punto muy importante, porque es que esto que estamos diciendo lo hemos escuchado muchas veces, pero muchas veces no se toma como un estilo de vida, porque sentimos que estamos haciendo algo muy pequeño que realmente no va a generar un impacto significativo. Pero aquí viene una frase que a mí me marcó mucho, y es que uno debe actuar localmente pensando globalmente. Y es porque ese poquito que yo haga, si se suma a que todos hagamos ese poquito, que todos tengamos esa cultura, ahí sí vamos a contribuir en grandes proporciones con el cuidado del medio ambiente. de hecho, no solo lo podemos compartir en nuestros hogares, lo podemos compartir en nuestras empresas, como por ejemplo reciclando el papel que nosotros mismos utilizamos en las universidades propiamente también, y en distintos sitios. Todos podemos contribuir de a poco para poder mejorar lo que ya hemos dañado en muchos años. Por último, hay algo que se ha venido haciendo y es muy interesante en Bogotá, y es un tema de agricultura urbana que se ha hecho con entidades como la Secretaría de Ambiente y el Jardín Botánico. Este es un tema de hacer unas pequeñas huertas en el propio hogar para cultivar los alimentos, consumirlos, y los alimentos que ya se deterioren, convertirlos a través de un compostaje en un abono para volver a cultivar. Este es un tema muy interesante. Ya para cerrar, ¿qué otros mensajes podemos dar para generar una mayor conciencia en nuestro comportamiento y así generar un poco de cambio mental para que podamos detener un poco este cambio climático? Es muy importante hacer énfasis en la actualidad en la educación ambiental. Empezar por nuestros niños, empezar nosotros como adultos a darles ejemplo y a inculcarles unos hábitos de vida que propendan por el cuidado del medio ambiente. Ya muchas veces se ven en los hogares los niños educando a los padres en estos temas, pero ¿por qué no hacerles caso? O sea, es que nosotros les pedimos prestado el planeta a estos niños para vivir. Ellos son quienes van a enfrentar el día de mañana las consecuencias de lo que estemos haciendo en la actualidad. Estamos viviendo ya en una época como muy apocalíptica, donde eso de las inundaciones, los terremotos, los huracanes, todo eso que veíamos como lejano, lo estamos viviendo ya. Esto se venía hablando desde los años 90 y atrás, y ya lo estamos viviendo. Entonces, ¿por qué no actuar y empezar a recuperar un poco un estilo de vida que nos permita vivir en armonía con el medio ambiente? No se trata de desarrollarnos o de frenar el desarrollo, es algo innato del ser humano, pero sí buscar que ese desarrollo propenda porque los recursos se conserven. Esto es lo que se llama desarrollo sostenible, que es un concepto que debemos manejar desde nuestros hogares, nuestras empresas y todo un estilo de vida como tal. Yo quería complementar un poco lo que tú comentas con respecto, de pronto más enfocado a mi profesión. Con Diego estudiamos Contaduría Pública en el Poli, y paradójicamente en los últimos tiempos se ha como impulsado un enfoque contable, que es la contabilidad ambiental. Desde este enfoque, ¿qué es lo que buscamos nosotros como contadores? Evaluar el impacto económico de lo que está haciendo el hombre en el medio ambiente. Entonces digamos que no solamente tú como ingeniero ambiental, de pronto los ingenieros de todas las áreas, sino también otras profesiones, como por ejemplo en nuestro caso, que es la contaduría pública, también están buscando como herramientas para que el hombre tenga de dónde tomar lo que le sirva de ahí y poder mitigar este impacto que de verdad, si nosotros nos ponemos a pensar en los hijos, pues yo tampoco tengo hijos, no le vamos a dejar nada a nuestros hijos. Entonces, si, como tú decías, si nosotros
que ya estamos un poco maduros, adultos, no empezamos a mitigar este impacto de todo lo que han hecho nuestros abuelos, nuestros padres, lo que estamos haciendo nosotros con el medio ambiente, de verdad lo que le va a quedar a nuestros hijos es muy poco. Además que cada día, cada que pasa el tiempo, pues obviamente la probabilidad de vida del ser humano es cada vez más corta. Digamos, obviamente todo el tema del impacto ambiental y de la escasez de los recursos naturales se va a ver enfocada pues, en nuestros hijos. Bueno, ¿algún otro mensaje que quieras darle a nuestros compañeros, Diego? Bueno, de hecho sí, quería compartir que de lo ético que nosotros comencemos desde pequeños, como mencionaba Carolina, vamos a comenzar a tener un cambio totalmente distinto, a formar nuevas personas que comiencen a crear conciencia de ellos mismos, que los recursos que debemos utilizar en nuestro planeta deben ser usados moderadamente. Y bueno, muchas gracias. Bueno, entonces queremos agradecer por habernos acompañado y esperamos que este tema del comportamiento del hombre frente al cambio climático deje un mensaje muy interesante para nuestras generaciones y podamos tener una mayor conciencia sobre el uso que hacemos de las cosas. Buenas noches. ¿Ven ese puntito azul? Somos nosotros. Todo lo que ha sucedido en toda la historia humana ha ocurrido en ese píxel. Todos los triunfos y tragedias, todas las guerras, las hambrunas, los grandes avances. Es nuestro único hogar. Y eso es lo que está en peligro. Nuestra capacidad de vivir en el planeta Tierra, de tener un futuro como civilización. Pienso que este es un asunto de ética. Es tu momento de atacar el problema. Es el momento de hacer algo para asegurar nuestro futuro.